El día de hoy voy a hablar acerca de Primera de Pedro, los últimos versículos de Primera de Pedro, capítulo 5. He estado teniendo una secuencia de enseñanzas acerca de este pasaje y cuando hablo de este pasaje, entonces estoy tratando de hablar del resumen de lo que es la historia de Pedro, ya lo hice, y qué es lo que enseña. Dentro de las cosas importantes que enseña el libro de Primera de Pedro es que él tiene un énfasis en explicar el sufrimiento. Si alguien tiene interés en saber qué es lo que pasa en el sufrimiento, y cómo poder sobrellevar el sufrimiento, el libro de Primera de Pedro es excelente para eso. No tiene ejemplos de él mismo sufriendo, pero habla a una iglesia que estaba siendo perseguida, estaba siendo literalmente acribillada. Como ya saben, hace un par de meses, un mes atrás, tuve la oportunidad de ir a Asia Menor, Turquía, y una de las ciudades que más me impresionó, quizá mi ciudad favorita ahora, se llama Capadocia. Y precisamente cuando Pedro estaba escribiendo a esta específica zona de este área, ¿sí? La ciudad de Capadocia, Galacia y la parte norte de Asia Menor, no la parte sur donde están las 7 iglesias, no la parte del oeste, sino la parte del este, no tampoco extremo de llegar hasta Siria, sino que un poco en medio. Por ahí estaba escribiendo a la gente que estaba siendo aprisionada por el imperio, perseguida por el imperio romano. Trajano era el emperador de aquel tiempo. Y de allí escribe esta carta a él. ¿Sí? Siguiente, porque no puedo conectarme aquí. ¿Sí? Y empiezo con el 5:10. Y esto fue el final de mi sermón de la semana pasada. ¿Sí? Dice así: después que hayan sufrido un poco de tiempo, y esa es una clave para nosotros, los sufrimientos que tú tienes, según el apóstol Pedro y según Dios, no duran para siempre. Son solamente un poco de tiempo. ¿Por qué estás sufriendo ahora mismo? ¿Qué es lo que aqueja tu corazón? ¿Qué enfermedad te está haciendo temblar en tu fe? Lo que dice Jesucristo, lo que dice Dios en este momento es que los malestares, los pesares, las dificultades son solamente un poco de tiempo. ¿Por qué dice esto? Porque Dios mismo, Él mismo dice, Dios mismo, no dice Pedro, yo dije, sino Dios mismo, el Dios de toda gracia, y no nada más dice un poco de gracia, la mitad de la gracia, algo de gracia, dice toda gracia. Nadie se puede comparar a la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es Jesucristo, y es el regalo que Dios nos da a nosotros para salvar nuestras almas. ¿Qué merecemos? Híjoles, no digo qué merecemos. Merecemos tanto que Jesucristo tuvo que morir en la cruz, y los que deberíamos estar en la cruz deberíamos ser nosotros, pero Jesucristo tomó nuestro lugar. Esto es gracia, es un regalo. Un regalo que solamente tenemos que nosotros recibirlos. El Dios de toda gracia, completa gracia. Tú no te puedes quedar fuera de la gracia de Dios. El único que te puede sacar de la gracia de Dios es tú mismo. Que dices, yo no puedo entender cómo Dios puede amarme tanto. Yo mejor voy, y como lo hizo un hombre en la Biblia también, que sabía de la gracia de Dios, que falló a Jesucristo, dice que se sintió mal por lo que había hecho, traicionar a Jesús. ¿Y qué hizo este hombre llamado Judas? Se sintió mal y fue y se ahorcó. Sentirse mal de los pesares, de los pecados de los hombres que tenemos, es una cosa buena, pero cuando no podemos de alguna manera trabajar en ese sentir mal y cambiar nuestra posición, nuestra dirección de nuestra vida, y no aceptar la gracia de Dios, nos hace que nosotros
no valgamos la pena y por eso hay tantos suicidios. Hay otro pasaje, hay otro hombre que ustedes lo conocen porque lo estamos leyendo, el apóstol Pedro, que también negó a Jesucristo, traicionó la confianza de Dios. Era un hombre que dijo: yo contigo, Señor, hasta la muerte, que nos maten juntos es más. ¿Sí? Y Jesús le dice: Pedro, no sabes lo que dices. Satanás me ha pedido que te tocarte, pero yo he pedido para que he rogado al Señor para que no te destruya. Y cuando te restablezcas, ayuda a tus hermanos. Ese Satanás que aparece unos versículos antes, la semana pasada estaba hablando de él, como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro los conocía muy bien. Lo había atacado a él se sentía muy fuerte, se sentía poderoso, pero lo había negado. Y ese mismo Pedro, que había negado a Jesús, ahora está escribiendo esas palabras. ¿Y cuántos Pedros hay aquí? Yo soy uno de los Pedros que también ha negado a Jesús con sus hechos. Quizás no con sus palabras. No me he atrevido tanto a decir: yo no creo en Dios. Aunque quizás lo dije en mi edad de adolescente, que estaba buscando excusas para no seguir a Dios. Yo no creo en Dios, decía. Pero lo hemos negado con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestra vida. Lo hemos negado. Y una vez más, ¿cuántos Pedros hay aquí? Está lleno de Pedros esta iglesia, que hemos estado en esa posición. ¿Sí? Pero otra vez, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él nos llamó a una salvación que no nada más es una salvación momentánea, una salvación de este lugar, sino es una salvación eterna, una salvación donde nuestra vida tiene un futuro glorioso, un futuro de bendición. Esta semana vino una mujer a mi oficina de una compañía llamada Bridging. Algunos de ustedes la conocen porque quizás se han beneficiado de la posibilidad de amoblar sus casas con esa compañía. ¿Sí? Ella representaba a esa compañía y me decía: ¿qué tú crees que es lo mejor que nuestra compañía tiene que ofrecer a la comunidad como la tuya? Hizo muchas preguntas, pero entre esas preguntas, una como esta. ¿Sí? Y yo le dije: lo que creo que más ofrecen es esperanza. Y a ver, explícate, me dice ella. ¿Sí? Le digo: sí, porque mira, muchos de los que llegan a este país llegan y no tienen nada, literalmente. Se acuestan en el suelo. Si tienen alfombra en el cuarto o el apartamento, pues en la alfombra ya tienen por lo menos un poquito de colchoncito. Si no, pues a donde haya. ¿Sí? Es más, déjeme decirle que yo cuando llegué, un pastor me dejó quedarme en su basement, que no tenía concreto, era la tierra. ¿Sí? Entonces conseguí unos cartones, los puse de colchón, traje una maleta de ropa, la mitad de la maleta era mi colchón y la otra mitad eran mis cobijas, y así empecé yo. ¿Sí? Que no tenemos nada cuando llegamos aquí, no sabemos que hay segundas, no sabemos que regalan cosas, no sabemos nada de este país. Así llegamos. Y le dije: ¿y ustedes cuando le dan muebles a la gente? ¿Sí? Llega la gente a su apartamento otra vez y ven sofás y ven una mesa y ven sillas y van a su cuarto y hay una cama esperándoles ahí y dicen: wow, esto es lo que me dijeron de Estados Unidos, hay esperanza para mí. Y ¿sabes qué? Lo mismo es en el Evangelio. Posiblemente tu vida estaba destrozada, estaba acabada, y cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón y le dices: yo quiero caminar sus caminos, posiblemente no cambie nada, pero cambia algo en tu perspectiva, cambia algo en tu corazón, cambia algo en tu mente, y dices: oh, gracias, voy a aprender porque ahí está. ¿Ya está aprendido, verdad? Me parece que sí. Ok, gracias. Qué bueno que tengo un hijo tecnológico. ¿Y esto qué quiere decir esto? Nos llamó a la gloria eterna
Y la gloria eterna empieza aquí con nosotros, aquí en la tierra empieza. No tenemos que esperar llegar a la gloria eterna, pero la gloria eterna no empieza cuando morimos y nos vamos para allá, empieza cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón. Ahí empieza la gloria eterna. La gloria eterna es aquí y también es allá. No es aquí, va a ser allá, pero aquí empieza. Una persona que tiene a Jesucristo en su corazón es una persona con una mentalidad diferente, con una actitud positiva, con una actitud de que sabe que las cosas van a mejorar, porque Dios está con él. Dice la Biblia, Él los va a restaurar y los hará fuertes. Son 4 cosas, los va a restaurar. Las cosas que tú perdiste pueden regresar a ti. Te va a hacer fuerte. Tú dices, me ha ido tan mal que soy muy débil. Aún así, Dios te dice, ¿sí?, que Dios te puede hacer fuerte. Diga, el débil, fuerte soy, dice un pasaje de la Biblia. Eres débil, Dios te puede hacer fuerte. Te va a hacer firme. 4 cosas, como te dije. Y te va a hacer firme cuando uno se para en un lugar y no deja que nada lo mueva de ese lugar. No deja que nada lo mueva de la fe que ha tenido en el Señor Jesucristo. Y lo hace estable. Una de esas palabras, todas esas palabras de fuerte, firme y estable, tienen que ver con una ancla. Después voy a explicar un poco de eso. Dale el siguiente, por favor. ¿Sí? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto que acabo de leer es una bendición del apóstol Pedro a la gente que estaba escribiéndole. A ustedes les va a pasar eso. Era una bendición que el apóstol Pedro daba a la gente. Y que de alguna manera, yo sé que han escuchado ustedes un canto que se llama La Bendición y que es muy popular desde hace un par de años y que es muy bonita porque surge del libro de Números, donde dice, así bendecirás a los hijos de Israel, Jehová te bendiga y te guarde, etcétera, etcétera. Pero eso también es una bendición. Esto que acabo de leer anteriormente es una bendición. Y esta es una doxología, le llaman también, una especie de bendición, un canto que la iglesia posiblemente cantaba y que decía estas palabras. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Son instrucciones generales. Vamos a cambiar al siguiente, por favor. Sí. Y empieza a escribir despedidas. ¿Sí se pudo? No se pudo. Ok, gracias. Empieza a hablar de despedidas. Sí. En esas despedidas, por Silvano, el hermano fiel, según yo pienso, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia. Me la cambiaron aquí. Déjame ver, es al revés. No sé, de alguna manera se cambió, sí. Amonestándonos y testificando que esa es la verdadera gracia de Dios en el cual estáis. ¿Quién era Silvano? Posiblemente no lo has escuchado nunca ese nombre, o sí lo has escuchado y no has puesto mucha atención. Pero Silvano era una persona que también le tenían un sobrenombre, un nickname o un apodo. Acortaron su nombre y le decían Silas. ¿Ya más o menos sabes? ¿Has escuchado Silas? Pablo y Silas. Silvano es el mismo nombre para Silas. Primera de Timoteo, primera de Tesalonicenses dice, les escribe el hermano Silvano y etcétera, etcétera. En Tesalonicenses les escribe Pablo y el hermano Silvano, etcétera, etcétera. Silas. Silas era un acompañante de Pablo por muchos años. Libro de Hechos. Hay bastantes pasajes que hablan de este varón llamado Silas o Silvano. Y parece ser que este hermano Silvano, ¿sí?, había escrito la carta, o sea que Pablo la dictó, y el hermano Silvano, Silas, que era muy educado, tenía buena gramática y tenía buena escritura, y él escribió la carta. Pero estas últimas palabras le dice Pedro, dame la carta porque yo voy a terminarla. Y empieza diciendo, pero por Silvano, el hermano fiel. ¿Qué era este hermano? Era un hermano fiel.
Según yo pienso, decía él, ¿no?, que también es reconocido por muchos que era un hombre fiel. Os he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Una cosa que hizo Pedro, dijéramos que Pedro se está despidiendo. Está diciendo, ya me voy y quién sabe si puede escribir otra carta. Escribió una segunda parte, pero no llegamos a ese punto. ¿Quién sabe si voy a escribir otra carta? ¿Quién sabe qué va a pasar conmigo después? Pero quiero reconocer a alguien que me está ayudando. Y menciona a este Silvano, que también se le conoce como Silas. Y ese es un ejemplo para nosotros de este varón, un varón poderoso en la palabra, un hombre muy importante en la historia de la iglesia cristiana, el apóstol Pedro, famoso apóstol Pedro, uno, si no es que el más importante de todos los apóstoles, incluyendo Pablo, ¿sí?, está reconociendo que había gente que le estaban ayudando, reconociendo que había gente que le ayudaba. Y yo te pregunto ¿a ti te han ayudado para estar en este lugar donde tú estás? ¿A algunos de ustedes te han ayudado? ¿Le has escrito alguna carta a esa persona que te ha ayudado? ¿Le has dicho gracias por ayudarme a estar aquí, en este lugar, en la casa de Dios? ¿O hasta este punto? Gracias porque me ayudaste a terminar la escuela. Gracias porque me alimentaste en toda mi infancia hasta llegar a ser lo que soy el día de hoy. Gracias por todos los consejos que me has dado. Gracias por haber orado por mí. Gracias. Y yo te voy a dejar ahorita una tarea. Todavía no es el fin de sermón, ¿ok? Pero te voy a dejar tarea, empezando ahí, la primera tarea. Si tienes chance en tu teléfono, apunta el nombre de una persona que te haya bendecido y tú no le hayas dicho gracias todavía. Y yo le voy a escribir una carta, le voy a mandar un mensaje de texto, le voy a mandar un email o le voy a llamar y le voy a decir, mamá, no te había dicho eso, pero te agradezco que me hayas bendecido hasta hoy. Alguien que te ayudó a arreglar alguna cosa, ¿sí? Alguien que no te cobró por la bendición que te hizo por ti. ¿Por qué no decir gracias? Alguien que te predicó el evangelio, ¿por qué no decirle gracias? Entonces saca tu teléfono ahorita y apunta el nombre de alguien. Y a esta persona le voy a decir gracias. Nadie lo hizo, caramba. Sean obedientes, hermanos. Sí. ¿Ya lo apuntaron? Ok. Os he escrito brevemente, el escritor, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y aquí quiero enfocar en un punto, ¿sí? Si hay una verdadera gracia de Dios, hay también una mentirosa gracia de Dios. O sea que hay una verdadera, y si hay una verdadera, también hay una mentirosa. ¿Cuál es la gracia que no es la gracia de Dios? Tenía una lista de varias cosas, soy no tan bueno recordando las cosas, pero quiero mencionar algunas de ellas que me vienen a la mente. No es la gracia de Dios aquella que te dice, tienes la gracia, vete a pecar libremente y al cabo que vas a regresar la próxima semana y le pides perdón a Dios. Esa no es la gracia de Dios. No es la gracia de Dios aquella que te dice, mira, trae a la ofrenda a $1,000 y seguramente la gracia de Dios va a estar contigo y te vas a ir con la bendición. Saliendo te va a llevar dinero en el camino. Y esa no es la gracia de Dios, la gracia que se vende y se compra. Si tú la pagas, ya no es gracia. Si tú tienes, y la otra que no es gracia de Dios, es aquella que te dice, tú tienes que cumplir estas reglas. Cuando entras a la iglesia te dicen, estas son las reglas, y si son nada más 25, o 50, o 70, o 200 reglas, tienes que cumplir todas ellas. Si no, no estás en la gracia de Dios. Esa gracia no es una gracia, esa es una opresión. No es gracia tampoco a aquella persona que cambia las bendiciones de Dios por pensamientos de hombres, diciendo, bueno, es que si tenemos la gracia de Dios, podemos
podemos hacer lo que queramos y ir en la dirección que queramos. Esa no es la gracia de Dios. Él le dice, el apóstol Pedro le dice, ustedes están en la verdadera gracia. Y la verdadera gracia, la mejor, es sufrimiento. Es estar firmes en el camino que llevamos. Es reconocer nuestras faltas cuando estamos fallado en algo. Cambia la siguiente, por favor. Siguiente. Ok. La iglesia que está en Babilonia juntamente, elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. ¿Sí? La iglesia que está en Babilonia. Aquí hay un debate en el que la mayor parte de los teólogos están discutiendo acerca de cuál es Babilonia, cuál Babilonia se refiere. Hay un Babilonia simbólico, que es la Babilonia, la Babilonia simbólica es Roma, según el contexto del libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan dice que Roma es Babilonia. Pero aquí también puede ser que la Babilonia es la Babilonia donde está Nínive. Y cambia de siguiente, por favor. Déjenme, les muestro un mapa que yo hice. Lo saqué de Google. ¿Sí? Puse cuál es la distancia entre Roma y Capadocia, que es el lugar que estoy tomando en cuenta como que son la gente que le escribió el apóstol Pedro. Caminando. Si alguien va caminando de Roma, aunque tiene que tomar algunos barcos, le va a tomar 490 horas, o son 2.351 kilómetros. Es mucha distancia. Y yo digo que posiblemente Pedro estaba en Babilonia, la Babilonia bíblica, la literal, el lugar donde él estaba. ¿Por qué? Porque de Nínive a Capadocia, caminando, sin cruzar ningún mar, les costaba solamente 200 horas aproximadamente, llegar a un lugar a otro. Y creo que posiblemente Pedro estaba en ese lugar. ¿Sí? Regrésale atrás, por favor. Y os saluda Marcos, mi hijo. ¿Y quién era Marcos? Otra vez preguntando. ¿Quién está saludando a la gente? ¿Quién es Marcos? Bueno, Marcos, la mayor parte de los intérpretes dicen que es el que escribió el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, llamado también Juan Marcos. Este joven, ya no era tan joven me parece, había seguido los pasos de Pablo. En determinado momento Pablo y un hombre llamado Bernabé fueron enviados como misioneros, como apóstoles, como predicadores, como evangelistas a diferentes lugares. Dios dijo en una reunión de oración de la congregación, levántenme o escójanme a esas dos personas que los he escogido para ir a predicar a las naciones. Y escogieron a dos varones, a Pablo y Bernabé. Y se le pegaron otros con ellos, se fueron otros con ellos. Uno llamado Silas y otro llamado Marcos, era un joven en aquel tiempo. Pero Marcos estaba entre que iba y que no iba. Y cuando empezaron a caminar por los caminos, lo vio difícil y mejor yo me regreso. Se regresó. No quiso seguir en el camino, no en el camino cristiano, sino llevando la palabra como misionero, no quiso seguirlo y se regresó. En el segundo viaje misionero, Pablo se desquita y dice, yo no lo llevo. Mira, nos dejó a la mitad del camino, ¿cómo lo vamos a llevar otra vez? Y un hombre llamado Bernabé dice, pues yo sí lo llevo, ¿sí? Y se enojó con Bernabé, hubo una discusión entre ellos dos, y dijeron, pues mejor cada quien agarra por su lado. Y Bernabé se fue para el sur, para Creta, en el mar, y Pablo siguió en su segundo viaje misionero al resto de la Asia Menor que estaba tratando de predicar. Y ahora lo encontramos con Pedro. Después Pablo se arrepintió y dijo, ¿sabes qué? Ahora sí me hace falta Juan Marcos, parece que he escuchado que se ha levantado, ya es más estable, mándamelo de regreso. Pero posiblemente porque Pedro agarró a este jovencito y le dijo, vete conmigo Marcos, yo te voy a enseñar cómo se predica. Vamos a predicar la palabra a Babilonia, y Marcos estuvo con él. Y él estaba ahora en este momento, cuando escribió esta carta, estaba también con Pedro. Y dice, le saluda Marcos, mi hijo. No era su hijo literal.
posiblemente sobrino, posiblemente. Y a lo mejor algunos piensan que Marcos se basó en las experiencias del apóstol Pedro para escribir el libro de Marcos. No era tan bueno en el sentido, no era tan educado en el sentido de que no conocía tanto el idioma griego, porque el libro de Marcos está escrito en un griego muy común. Y continuamente está diciendo, y inmediatamente parece que el libro de Marcos está de inmediato en inmediato. ¿Sí? Así como los hispanos a veces repetimos una palabra en inglés y todos salimos de esa, ya pensamos que estamos hablando en inglés cuando decimos así estaba haciendo Marcos. Pero lo que quiero enfocar en este punto es que Pedro tenía un discípulo. Y aquí la segunda tarea para nosotros. ¿Tienes algún discípulo? ¿Tú le estás enseñando a alguien la fe que Dios te ha dado? Las habilidades que tienes para la música, ¿tú le estás enseñando a alguien? No tiene que ser más joven que tú, puede ser más viejo que tú. Tú le estás compartiendo la palabra a alguien y que aunque es más joven o más viejo, independientemente pueda ser tu discípulo y tú le estás enseñando de Dios. Te voy a pedir que saques otra vez el teléfono y le pongas: mi próximo discípulo es. A lo mejor hasta pones a tu hijo ahí, ¿sí? Y le dices: hijo, ven para acá, te voy a enseñar la palabra de Dios. Vamos a estudiar juntos. Cualquier libro que tú escogas, ese libro, dame preguntas. Y si le dices a los adolescentes y a los jóvenes: dame preguntas, te van a preguntar, ¿sí? Oye, papá, ¿y por qué existe el diablo? Y tú: déjame pensar, vamos a buscar en Google, ¿sí? Y ahí buscan en Google, pero le estás enseñando, ¿sí? Le estás enseñándole: bueno, aquí en la Biblia dice que, y le enseñas por qué es el diablo, y por qué hay sufrimiento, y por qué tanta gente de diferentes colores, y por qué tanta gente que no conocen a Dios, por qué la gente no conoce a Dios, por qué tanta gente son tan malos, y tú tienes que explicarle todo eso. Entonces, la segunda persona que te voy a pedir que trates tú tener en tu mente es a alguien que sea tu discípulo. ¿Sabes tocar guitarra? Enséñale a otro a tocar guitarra. ¿Sabes tocar piano? Enséñale a otro. Si quieres cobrarles, pues cóbrale poquito, tampoco te abuses, ¿ok? Cóbrale poquito, pero enséñale a alguien. ¿Sabes cosas materiales, cosas prácticas, mecánica? Enséñale a otro a trabajar con la mecánica. Bendice a otros. Bendice a otros. ¿Sí? Cámbiale el siguiente, por favor. Salúdense unos a otros con beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. ¿Sí? Salúdense unos a otros con beso de amor fraternal. Una de las costumbres que tenían en ese tiempo era que la gente se besaba en la mejilla. Y cuando se besaba en la mejilla se decía: yo te acepto y te veo como un hermano o como una hermana. No le decía: yo te amo con amor lunático o romántico, yo te acepto como alguien, como de mi familia. Yo así te aprecio, así te quiero, como alguien, como si fueras mi propia sangre. Así te acepto. Cuando alguien le besaba a otra persona, decía el apóstol Pedro: ustedes cuando se saluden, bésense con un amor fraternal, dice en la Biblia ósculo santo. Ósculo simplemente es beso, ¿sí? Con un beso santo, ¿sí? Y otra palabra que utiliza es: paz a todos y ustedes que están en Cristo Jesús. Paz a todos ustedes. Entonces, esta idea de paz y amor no es de los hippies de los años de los 60, no es de los hippies, ese no es de ellos. Eso es de la Biblia: paz y amor. Amor del beso fraternal y paz, amor y paz. Sí, amor y paz. ¿Qué es lo que obtiene un cristiano cuando empieza a caminar en el camino de Dios? Empieza a tener un amor por la demás gente, incluyendo hasta por los enemigos. La gente que te trata mal, la gente que te calumnia, la gente que no te quiere ver progresando, la gente que cuando ve hasta quiere como comerte con los ojos, esa gente uno empieza a amarles.
Y uno empieza a verlos diferente. Cuando alguien tiene a Jesús en su corazón. Y paz, porque tienes calma, porque tienes tranquilidad, porque no te preocupas de lo que va a pasar el día de mañana, porque mañana sabes que Dios va a estar ahí. No tienes que estar tan afanado de qué va a pasar mañana, dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Dios va a estar ahí, donde quiera que tú estés, Dios va a estar ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque Él me matare, decía Job, en Él voy a esperar. Y la última cosa que quiero decir de este versículo es una cosa que también aprendí. ¿Sí? Regresando al pasaje donde empecé. Antes, donde estaba la ancla, no sé cómo te cambiaste, ahí está bien para ti. Regresando a donde empecé yo. ¿Sí? Luego ustedes que han sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a la gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Y puse ahí un ancla, porque hay un versículo también, que no lo tengo conmigo porque no tengo mis notas, ¿sí? Que está en el libro de Hebreos, y que dice que Jesucristo es el ancla de nuestra fe. Es estable, no se mueve, es firme, no cambia de parecer. Donde dice que va a estar, ahí va a estar Él. Y el ancla, ya no, si yo te pregunto si sabes, ¿has visto eso antes, un ancla? Posiblemente tú dices nunca, ¿sí? Porque ya no tenemos tantos barcos. Antes todo el transporte, la mayor parte del transporte eran por barcos. En aquel tiempo, cuando se escribió este pasaje, el apóstol Pedro tenía que ir en barco para Roma, tenía que ir en barco para acá y para allá, todo eran barcos. Ellos eran pescadores, conocían las anclas también, y posiblemente por eso decía esto de las anclas. Y a los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana, el ancla se utilizó como un símbolo de fe. No se colgaban una cruz, algunos se colgaban un ancla, diciendo, yo estoy firme en Jesucristo. Y a lo mejor esas dos cosas que tienen así los dos, y tengo paz y tengo amor, y estoy firme en Jesucristo. Y ese es el mensaje para el día de hoy, para ti, iglesia. ¿Estás firme en Jesucristo? Puedes decir, yo en mi casa servimos a Jehová. Si no lo puedes decir, ¿por qué no le dices, Señor, ayúdame a servirte a ti? ¿Por qué no le podemos decir, Señor, haz tu milagro a nosotros? Es muy importante. En tiempo de dificultad, el Señor debe de estar ahí. Hay tantas historias de personas que han padecido por Jesucristo. Un hombre llamado Clemente, en el siglo II después de Cristo, por ahí por el Trajano, después de que se escribió esta carta, ¿sí? A este hombre le amarraron una piedra, me parece, y lo mandaron para abajo, una ancla. Y los demás cristianos dijeron, en lugar de maldecir esa ancla, dijeron, ese va a ser nuestro símbolo. Hay otro pastor también, ¿sí? En Corea del Norte, estaba escuchando hace poco, en los 50s, Pastor Kim, a él predicaba la palabra en la alcantarilla de ese lugar, ¿sí? de esa ciudad donde él vivía. Y cómo los encontraron a los hermanos cuando estaban reuniéndose, tenían como 30 personas ahí reuniéndose, se reunían en las alcantarillas, ahí al lado de las cosas corriendo, ¿sí? No voy a mencionar qué son, pero en las alcantarillas es lo que pasa, ¿sí? Las ratas también corriendo. Ahí se reunían, ellos tenían solamente una Biblia. Solo una Biblia, no tenían más Biblias. No es tan fácil conseguir una Biblia en Corea en aquel tiempo. Pero pasó uno de esos, estaban preparando
calle y de esos carros que tienen una cosa bien grande, bien pesada, aplanando el piso, pasó por ahí y por alguna causa le hizo un agujero y descubrieron a los hermanos orando en ese lugar, las alcantarillas. Al pastor le decían, mira, pues nada más niega a Cristo y Él te salvaste. Y dijo, no puedo negar a Cristo, no puedo negar a Cristo. Es que había una nota que puse en el Facebook, no lo voy a abrir ahorita, pero estaba estudiando, lo tenía dentro de mis notas, lo iba a leer, aunque lo único que recuerdo es que este hombre llamado Plinio el Joven, aproximadamente 120 después de Cristo, antes de Cristo, como en el 80, 90 después de Cristo, entonces dentro del primer siglo. Trajano manda una carta diciendo de que tienen que perseguir a todos los cristianos y si se niegan a negar su fe, matarlos. Y Trajano y Plinio el Joven era un alcalde de una zona, esa zona por ahí donde estamos hablando ahorita. Le dice, mira, estuve indagando acerca de la maldad de los cristianos. ¿Por qué lo estamos juzgando? Y él decía, lo que he encontrado de ellos, porque no los conocía, no eran tan populares, si no eras un cristiano, pues no sabías qué era lo que hacían esa gente. Había sospechas de que eran asesinos, había sospechas de que eran hombres malos, pero nadie sabía exactamente qué. Él se puso a indagar. Y dice, y lo que he encontrado es que son gente que se reúne antes del amanecer. Y obviamente se reunían antes del amanecer porque la mayoría de los cristianos en aquel tiempo eran los esclavos. Y los esclavos no tenían chance de levantar un templo o hacer un templo. Es más, no había templos en los primeros 2 siglos de la historia de la iglesia cristiana, no había templos. Nadie construía templos. Tenían la costumbre o la idea de los judíos, donde los judíos solamente tenían un solo templo. Los judíos tenían el templo de Jerusalén. No tenían más templos. Tenían sinagogas donde se reunían a estudiar. Los cristianos no tenían la posibilidad de hacer una sinagoga, se reunían en las casas. Y si estaba tan dura la persecución, a lo mejor se reunían en los ríos o se reunían en algún sótano de alguna casa para que no los encontraran. Y ahí los fue a buscar Plinio. Les indagó y preguntó, ¿qué es lo que hacen ustedes? Y escribe al emperador Trajano, la maldad que he encontrado es que se reúnen antes del amanecer y a veces después de que se pone el sol. Cantan cantos a un hombre llamado Cristo, que dicen que es Dios. Juran no matar, no adulterar, juran no hacer maldad contra otros, juran ayudarse unos a otros. Y decía, y no sé qué maldad hay en eso que están ellos diciendo. Algunos que los he encontrado les he dicho, nieguen en su fe y hagan adoración al emperador, encienden incienso y hínquense ante la estatua y ya no tienen problema. Varios lo han hecho, pero unos dicen, no lo queremos hacer. Y dice que también había una cosa interesante que me pareció muy interesante. Encontré 2 esclavas, decía Plinio, mujeres, 2 esclavas mujeres, que se llamaban a sí mismas ministras. Vete a saber, en aquel tiempo ya había mujeres sirviendo a Dios. Y les pregunté también si querían rechazar a Jesús y dijeron que no. Esa era la carta que escribió Plinio el Joven a Trajano en el primer siglo, y es una de las pocas notas que tenemos de alguien que no está en la iglesia que escribió de los cristianos. Y esta gente estaban firmes en su fe. Y yo no sé si tú estás firme en tu fe también, pero yo te invito a que lo estés. Y para esto, para recordarte que debes estar firme en tu fe, traje un regalito que me gustaría darte. Ese regalito son cosas que encontré por ahí, son como juguetes, pero son pequeñas anclas que te van a recordar que tienes que estar firme en la fe. Si te lo quieres llevar, te lo llevas cuando terminemos el servicio.
Esas anclas, como te digo, pueden significar también la esperanza viva. Tenemos la esperanza de que Dios nos va a mover de donde Él está. Y también nos recuerdan de que la fe, la paz y el amor deben estar en los cristianos, independientemente de cómo te traten, independientemente de las posibilidades que tengas tú. ¿Sí? Dios puede darte fe y amor. Si tú no tienes fe y amor, y por ahí te acuerdas de que no odias a alguien, te invito para que perdones el día de hoy. Y le digas: Señor, permíteme tener paz y amor. Y si has fallado a Dios, así como lo hizo Pedro, les pregunto: ¿cuántos Pedros hay aquí? Pues muchos. Somos muchos. Digo, no son muchos, somos muchos que le hemos fallado. Si ya te ha restaurado el Señor, gloria a Dios. Si no te ha restaurado, te invito para que después de este canto que vamos a entonar en un momento, pases al frente y le digas: Señor, quiero estar en paz contigo una vez más. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, escucha nuestro clamor, y actúa en nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable en nuestro corazón y nos haga regresar a ti. Señor, que no sea por quedar bien con alguien que está cerca de nosotros, que sea porque queremos estar en paz contigo, que sea porque queremos recibir el amor que tú prometiste darnos, que sea porque necesitamos de ti. Padre, ten misericordia de tu pueblo y escucha nuestra oración. Recuérdanos, Señor, que esa ancla nos recuerda que debemos estar firmes en la fe que un día confesamos, y nos recuerda que tenemos que tener paz y amor. Ayúdanos, Señor, a tener en nuestra mente la gente que nos ha ayudado y darle gracias. Ayúdanos también a tener a alguien que podamos nosotros bendecir, porque otros nos han bendecido en el pasado, son tantos que nos han bendecido. Enséñanos también a tener a alguien a quien nosotros estemos bendiciendo ahora. Si no tenemos a nadie, ponle en nuestro camino, ponle en nuestro corazón a alguna persona que le podamos decir también: así como yo pasé dificultades, tú estás pasando, pero vas a salir adelante. Y que podamos confiar unos en otros. Ayúdanos a amar a los hermanos, saludarles, si se puede con un beso, saludarles, un beso en la mejilla. Pero no nada más que sea un beso, sino que sea el símbolo de que aceptamos y queremos a esa persona como alguien de nuestra familia, la familia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Grupo de alabanza.